Cananea TV me encuentro con el senador Napoleón Gómez Urrutia. Él es dirigente del sindicato minero. Senador, muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Pues estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta gran concentración masiva para recordar a los mártires de Chicago y a todos los héroes caídos en la lucha sindical de todos los sectores de actividad en nuestro país y en el mundo entero. Es un día muy importante, es el Día Internacional del Trabajo y por eso cada año nos reunimos para celebrarlo, para recordarlo y para plantear nuevos conflictos que se vienen y que tenemos que prepararnos, unificarnos y organizarnos para enfrentarlos de manera unida y solidaria entre todas las organizaciones sindicales de México. Senador, oímos con atención su mensaje. Efectivamente hubo logros y hubo avances en la 4T, pero también hay pendientes, entre ellos las huelgas mineras de Sombrerete, de Cananea y otros pendientes más. Bueno, hemos discutido con el presidente, con miembros de su gabinete constantemente en la defensa de los derechos de los trabajadores, en el caso de las 3 huelgas mineras que tenemos. Para nosotros es una deuda histórica con los trabajadores, pero también para el gobierno, para la empresa no se diga, es el principal responsable de estas huelgas, que se negó a revisar contratos colectivos, a reconocer los derechos de los trabajadores, a reconocer la independencia y la autonomía de las organizaciones sindicales, como nuestra organización Sindicato Nacional de Mineros. Una empresa no puede hacer eso, ni desconocer líderes. Es como si desconocemos a todo su grupo directivo y al Consejo de Administración. Por eso Grupo México, que es el causante de estas 3 huelgas, el principal responsable, tiene fama de ser una de las principales empresas menos éticas en el mundo, de las 10 empresas menos éticas, porque no cumple nada, no respeta los derechos laborales, no respeta los derechos humanos, y esto es algo que hemos planteado al gobierno, porque nos tiene que ayudar a exigir que se cumpla la ley. Una revisión de contrato colectivo es una obligación ante la ley de ambas partes, y por eso en el primer punto del contrato colectivo de una revisión decimos, ambas partes nos reconocemos la personalidad jurídica propia, y estos la violaron con ese descaro, ese cinismo y esa complicidad y corrupción del gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón que le siguió, y hoy quieren seguir mandando y haciendo lo que les pega su gana. Nosotros nunca vamos a claudicar en estas luchas, que lo entiendan, así cambien, pasen y tengan nuevas direcciones y generaciones, seguiremos en la lucha. Los trabajadores no se van a rendir, porque es una lucha justa por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la justicia y por la dignidad de todos los trabajadores mineros de México. Como también el rescate de los mineros de Pasa de Conchos, líder. Ahí el gobierno ha estado trabajando a través de la Comisión Federal de Electricidad y creo que de algunas otras compañías las tareas de rescate. Me informaron hace un par de días el propio secretario de Trabajo y Previsión Social que estamos ya muy cerca de que encuentren los restos de nuestros compañeros. Que esta ha sido una exigencia del Sindicato Nacional de Mineros desde el primer día que ocurrió, yo no diría casi esta tragedia, este acto de negligencia e irresponsabilidad criminal de Grupo México, porque en las condiciones en que tenían operando a los trabajadores en Pasta de Conchos, una mina de Grupo México, era realmente totalmente inhumano como los tenían explotado. Entonces, ya estamos cerca de eso, será un hecho muy importante que se cumpla en este gobierno, porque fue un compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y va a ser importante que se logre, por lo menos para que no quede esa deuda pendiente con los familiares y con los amigos y compañeros mineros de Pasta de Conchos y de todo el país. Senador, escuché de parte de algunos dirigentes que están participando en este evento el reclamo de que las candidatas y candidatos presidenciales no están tomando en cuenta la problemática y propuestas de los trabajadores. Bueno, en parte es cierto, porque hasta ahora prácticamente, y ya desde hace algún tiempo, la palabra trabajador, la palabra clase trabajadora, movimiento obrero, ya no se menciona. En los sectores empresariales como que ya lo borraron de su lenguaje, pero nos preocupa que también entre algunos políticos de un gobierno que es un gobierno progresista, democrático, entonces hay como una contradicción ahí. Y
y es cierto que ha habido esa falta de visión y de sensibilidad para reconocer y reunirse y tomar en cuenta las opiniones de algunos dirigentes sindicales. Pero yo lo que he estado planteando es que debemos exigir una mayor voluntad política, como lo expresé aquí en el Zócalo, y un mayor compromiso del nuevo gobierno que vaya a tomar posesión y que pueda realmente reunirse con las dirigencias, escuchar sus propuestas, sus quejas, sus denuncias y avanzar juntos. Que no se nos olvide que la clase trabajadora de este país somos los que generamos la riqueza de México. Las máquinas no se mueven solas, ni la automatización, ni la robotización, ni toda la tecnología junta han logrado desplazar a la mano de obra. Por eso es muy importante que nosotros sigamos luchando en este sentido para exigir que se revalore el trabajo humano, que se reivindiquen los derechos de los trabajadores y que los candidatos y quien llegue al gobierno nos escuche. Eso es cierto. Por último, senador, ¿qué mensaje desea enviarle a las y los candidatos a la presidencia a través de los micrófonos de Cananea TV? Bueno, quisiéramos por supuesto que, así como han estado recorriendo el país, que escuchen al pueblo de México, a los trabajadores, a la gente más necesitada, porque esta es una necesidad. Si queremos prever que sucedan hechos lamentables de conflictos sociales o laborales del país, pues la mejor forma es atenderlos directa y personalmente, tomarlos en cuenta y buscar soluciones a los problemas. Entonces yo les recomendaría que se acerquen más al pueblo, que escuchen, sobre todo a la clase trabajadora. En este país, en México, somos 60 millones de trabajadores, formales e informales, que multiplicados por las familias somos el 80% o más de la población de México. No se puede olvidar, en la historia, en ningún movimiento social o de cambio revolucionario han dejado de participar activamente los trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces no nos pueden ignorar, aquí estamos y aquí es este reclamo general que hay, creo que es algo que deben de poner atención y escuchar lo que aquí se está diciendo. Agradecemos sus palabras, senador. Gracias, yo nada más diría, hemos avanzado mucho durante este gobierno, hemos hecho grandes reformas, como lo mencioné, 160 reformas, iniciativas de ley en la Cámara de Senadores, todas en beneficio de la clase trabajadora. Hemos avanzado mucho, cambios y reformas que no se habían visto en décadas, en 50, 60 años más. Entonces lo que necesitamos hacer es exigir que los nuevos gobiernos si continúe con esto, pero hay que reconocer que sí hemos logrado todo. Ahora, la corrupción de un sistema de explotación no se acaba en 5 o 6 años. El presidente López Obrador ha hecho un gran esfuerzo en este cambio. Hay deudas pendientes, hay asuntos que no se han resuelto, pero de la noche a la mañana no se resuelven todas. Por ejemplo, ahorita escucho aquí algunos dirigentes que están confundidos, porque a mí me tocó aprobarlo hace 2 días, el Senado de la República, la reforma para crear el fondo de pensiones. Y dicen que no entienden qué va a pasar, que quieren las afores. Las afores las manejan los bancos, el dinero se lo quedaban los banqueros. Hasta ahorita hay 40,000 millones de pesos ahí retenidos, solo un 2% se ha reclamado y ha sido pagado por los bancos o las afores a los trabajadores. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que lo sigan explotando los bancos o que el gobierno, garantizando que no va a prescribir el derecho de las personas ni de sus familiares, aún si llegara a morir el trabajador? Entonces, creo que hay mucha confusión y no lo han entendido. Y además este fondo se está iniciando y va a crecer y se va a cambiar y va a tener un consejo directivo y vamos a exigir que los trabajadores también participen de este consejo directivo para poder vigilar más de cerca cómo se distribuyen esos recursos. Pero son cosas que a veces, cuando no las han estudiado mucho, no las han leído, se confunden. Yo le digo como senador de la República, lo acabamos de aprobar en el Senado y es un gran beneficio para la clase trabajadora de México. Está garantizado en manos de un fondo que el gobierno mexicano a través del Banco de México va a controlar y no los bancos privados. Es ya un cambio radical en esto. Y ojalá esto se sepa y se conozca más, porque han confundido mucho. Claro, los que defienden que se mantenga el sistema como está, porque las afores, ¿y quién tiene las afores?
con los grandes bancos. Lo tiene Banco Azteca, lo tiene Copel, lo tiene Inbursa, lo tienen todas estas organizaciones financieras bancarias. Entonces, y los trabajadores les crean muchos requisitos y problemas para poder cobrarlas. Por eso solo un 2% han podido cobrar. Entonces, esa es una forma de hacer que los trabajadores se olviden de sus reclamos y de que ellos se queden con los recursos. Pues no, yo creo que ya llegó el... Pues auditorio, escuchamos las palabras del senador Napoleón Gómez Urrutia y estos interesantes planteamientos que nos acaba de dar en exclusiva sobre el tema de las pensiones. Soy León Montesinos, seguimos adelante. Gracias, muchas gracias.